Un hermoso y lindo jueves. Hoy el título ya vimos la llamada de Jesús, yo te levantaré, yo te resucitaré. Y ayer vimos ese toque de trompeta. Y ahora nos toca ver el momento más feliz, más alegre, el encuentro. Así es. El encuentro con aquel dueño de la vida, el poderoso, aquel que nos promete y que un día a sus fieles hijos les cumplirá lo dicho en este hermoso libro, la palabra de Dios. Y para compartir este hermoso estudio hoy, en este día jueves, nuevamente nuestro amigo y colega, el pastor José Boro, está aquí con nosotros para llevarnos este hermoso estudio. Pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Cuando tenemos este título, ¿no? El encuentro. Muchas personas quisieran saber y le preguntan, no me preguntan, ¿qué es lo primero que va a hacer en el cielo? Si andar por los mundos, volar y saltar. Algunos dicen ver a Adán para darle una patada. Y así yo tengo un pensamiento. Y es mirar, contemplar el rostro de Cristo. Contemplarlo, preguntar por qué pasó. Tantas cosas que pudiera aprender y saber de Cristo. Por eso es que ese encuentro es esencial. Pero antes de seguir hablando y inspirándonos en ese encuentro, vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos ilumine en este estudio. Pastor. Señor y amante Padre, gracias. Gracias, Padre, por tus hermosas promesas. Y entendemos que todo lo que tú has dicho y has dejado ya estipulado en tu palabra, algún día, Padre, tanto los que vamos a estar contigo lo vamos a ver, así como aquellos, Señor, que renunciaron al nombre de tu Hijo. Así ellos podrán ver también lo que tú dices acerca de los que no recibieron el sacrificio de tu Hijo. Oh Padre, que podamos realmente permanecer fieles a tu nombre. Amén. Que nos establezcamos como verdaderos hijos tuyos. Que tus pilares de tu palabra puedan hacer eco en nuestra vida para traer a otros a tus pies. Señor, quédate con nosotros para ver lo que tu palabra nos dice acerca de este encuentro. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor. En estos días, yo recuerdo, pastor, que usted habló de un misterio. De que esto es un misterio. Y es cierto, es un misterio. ¿Saben por qué? Porque nosotros estaremos en la eternidad estudiando todos estos temas concernientes a Cristo. Concerniente a cómo entró el pecado, cómo fue que el mal llega, se aloja, cómo es que Satanás arropa la maldad, cómo es que Satanás rechaza lo de Dios, el mandamiento de Dios, el plan de Dios, y se hace él uno propio y lo pone en ejecución. O sea, vamos a estudiar cómo es un ángel tan perfecto, un ángel que como él no había otro, era el inmediato de Dios, que entrara a esto, no que entrara, que él mismo
lo dejara, lo añorara, ese pensamiento lo añorara él mismo, no que entró por ningún lado, no, él añoró ese pensamiento. Y esas son cosas que vamos a estudiar. ¿Cómo es que Dios, por el poder de su palabra, hace las cosas? ¿Cómo es que en el Edén, después de haber tenido ellos tantas instrucciones, tanto de Dios como de los ángeles, pudieran haberse rebelado contra Dios? ¿Ve? ¿Cómo es que cuando Cristo venga nos va a resucitar también? Todo eso, todos esos temas son temas que estaremos en la eternidad estudiándolos y no vamos a terminar. No vamos a terminar. ¿Por qué? Porque son temas de estudios eternos. Porque si nosotros no lo entendemos aquí, si los teólogos no se ponen de acuerdo, si las religiones no se ponen de acuerdo, entonces son temas que son realmente misteriosos. Ahora, vamos a ver qué es, porque también Pablo lo llamó misterio. Pero vamos a ver aquí, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 51 al 55. 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55. Vamos a leer a 1 Corintios, a ver qué es lo que nos dice aquí. Dice, he aquí, os digo un misterio. O sea, Pablo lo considera así y realmente lo es. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ven? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo, claro está. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y finalmente, fíjese que dice 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ven que la descripción de estos textos, de estos textos bíblicos, nos ayudan a darle paso al Señor, a darle paso a Dios. Nos dan lugar a ver la potencia de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Y ahí es donde está ¿no? el momento para nosotros quedarnos sentados y darle paso al poder de Dios. Ahora bien, cuando Él dice en el primer versículo, ve, en el versículo 51, que es un misterio. ¿El misterio de qué? Es el misterio de la transformación. ¿Okay? Es el misterio de que Él llama y la persona viene. De que Él transforma. ¿Por qué es esto mortal? Porque esto duele. Porque esto se putrefacta. Porque esta carne, ¿no? Está enferma. Porque nos duele la cabeza, le duele un pie, le duele el X parte del cuerpo, duele. Y todo lo que nos pasa es prácticamente problemático. El corazón llega un momento que colapsa, ya sea con la edad o con un golpe o con lo que fuere, o con una enfermedad. El hígado por igual. Hay que estarlo limpiando a cada rato para que pueda funcionar bien y que no colapse o que uno no muera antes de tiempo.
¿eh? Así también los pulmones, los riñones, todo nuestro interior tiene su periodo de tiempo de fusión. ¿Por qué? Porque el pecado introdujo ese punto final. Ahora, cuando Cristo, que es el dador de la vida, va a cambiar eso. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos ese, que aunque es extraño, pero tenemos esa realidad por lo que se ha cumplido, por lo que ha pasado antes. Entonces nosotros tenemos la realidad de que esto mortal, esto corrupto, se va a volver inmortal e incorrupción. Y eso es lo extraño, eso es lo que dice el apóstol, que es un misterio. Es misterio. ¿Por qué es misterio? Porque cuando Cristo llame a cualquiera que haya tenido años y años y años, sea un dígito, 2 dígitos o lo que sean de dígitos, cuando lo llame, esa persona, como lo leímos en la lección anterior, va a surgir con un cuerpo inmortal, y no solamente inmortal, sino rejuveneciente en cada etapa, cada día. No va a morir. Ya no va a haber arrugas, es lo que leyó el pastor Romero en estos días. Ya no va a haber arrugas, ya no va a haber envejecimiento. La eternidad será en nosotros, será para nosotros también. Y es lo que Cristo quiere que entendamos. ¿Por qué? Nosotros somos tan especiales, somos tan limitados, que no aceptamos la muerte. Nadie se quiere morir. Incluso los que dicen que cuando uno se muere se va al cielo, ni ellos mismos quieren morir. Porque la muerte, en ese diseño que Dios hizo de nosotros y que es Dios, no existe el fin, no existe la muerte. Y por eso nosotros abrazamos tanto esa esperanza. Y como les dije en días pasados, la vida es buena. Y como es buena y agradable, yo quiero seguir viviendo. Yo quiero estar en la eternidad con Cristo. Yo quiero vivir para siempre. Y para eso me estoy preparando para vivir en la eternidad con Cristo y con mis seres queridos también, con mis amados hermanos también, Pastor Romero. Amén, amén. Así es. El encuentro eterno. Uh-huh. Esa es la realidad del cristiano. Así es. Que confía y cree en la palabra de Dios. Uh-huh. Pastor, te comentaba y decía, ¿no? Yo, cuando esté allá, dijo usted, lo primerito que quisiera ver es el rostro de Cristo. Así es. Así Pero es. yo pienso diferente. Uh-huh. Yo lo primerito que creo que voy a ver Uh-huh. y quiero abrazar Uh-huh. es al ángel de mi guarda. Amén. Qué lindo. Él Sí. tendrá mucho que decirme Sí, cierto. de cuántos peligros Uh-huh. que yo sé Uh-huh. que Dios me libró. ¿Cómo lo hizo? Así es. ¿Cómo fue que él estaba atento a este pecador en ese tiempo? Uh-huh. Y que ahora me dio la gracia, Dios, Uh-huh. a través del trabajo y de la obra que él hizo. Amén. Por eso, hermanos, o sea, este encuentro, aunque sabemos que todo fiel hijo de Dios, vamos a pasar por una angustia terrible. Así es. Pero la verdad es que cuando tengamos ese encuentro, vamos a decir, valió la pena. Mm, Y así aquí estamos, no porque yo quise, no porque yo tengo el poder de haber vencido lo que vencí, Ujú. sino por mi Señor, mi Cristo Jesús. Así es. Y aún los ángeles
que nos cuidan y vigilan nuestros pasos. Así es. Miren, me impresiona lo que Elena G. de White habla de este encuentro, o aún lo que va a pasar con nosotros. Ella dice, en El deseo de todas las gentes, página 486, dice ella, un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poquito más, un poco más, y nos presentará delante de su gloria irreprensibles. Amén, así con es. grande alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo, cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Pocas palabras, Amén. mi querido amigo, mi querido hermano. No tengas miedo de la muerte. No tengas miedo. Es verdad, el pastor dijo, nadie quiere morir, y eso es verdad. Nadie quiere morir. Pero la verdad es que cuando estamos en el Señor, hay tanta confianza que creemos, como dijo Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo. Así es. Ya no vivo yo, y aún el morir es ganancia. Así es. O sea, Lindo, ¿no? qué fe del apóstol. Así ¿Qué es. esperanza? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Tenemos miedo a la muerte? Y como dice el pastor, y yo también muchas veces me he preguntado, hay gente que cree que si se muere él o se muere el familiar, se va al cielo. Pero no se quieren morir. Así, No quieren enfrentar estas cosas. Así es. Y el Hijo de Dios sabe que a la muerte no se va al cielo, pero entiende que cuando venga el Redentor, el Hijo de Dios, Él nos va a levantar. Así es. Para llevarnos ante la presencia de su Padre. Mira la diferencia. Aunque creen que muriéndose se va al cielo y han puesto a tanta gente allá en la presencia de Dios, que todavía no se quieren morir. Pero el Hijo de Dios, conociendo esta verdad, no tiene miedo a la muerte. Y si aún la muerte nos llegare, en verdad que tenemos fe que Dios nos va a llamar con la trompeta de donde nos pongan o donde quedemos. Y sí, va a haber un cambio, una transformación. Ya el apóstol Pablo es un misterio. Y que estas palabras de este misterio, muchos hoy, aunque cristianos, creen que va a ser un rapto para que no pasen la tribulación. No, hermanos, que el enemigo no te vuelva a engañar. Sí. Que no te vuelva a engañar. Ese misterio no es un misterio de protección, no es un misterio de cubrimiento, no, es un misterio de una transformación física, carnal, mental que van a tener los hijos del Señor. Así es. Mira, esta otra cita, allí mismo, deseado de todas las gentes, dice, Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Nomás imagínate si esto va a ser un rapto secreto. Ya, es un ejército. Viene el cielo completo de ángeles. Y entonces, ¿cómo va a ser un rapto? Y tú dirás, no, pero eso lo dice una persona que pues ni siquiera Dios la llamó. Podremos darte muchos textos de que habla cómo los ángeles van a venir, el toque de la trompeta que va a ser. Porque ella sigue diciendo, vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos, vean, de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo. ¿Ves? Las características, Apocalipsis 12, 17, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. No los ha olvidado, ni tampoco ha olvidado a su promesa. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Qué alegría, qué gozo ver a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano de nuevo para la vida eterna. Cuando miramos a nuestros muertos,
podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará. Así. Cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esta esperanza le daba el apóstol Pablo a sus discípulos. Así. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Amén. Esta es la esperanza. Mira, esta última cita que nos lleva a ver la realidad. Mensajes selectos, tomo 3. El dador de la vida viene para quebrantar las cadenas de la tumba. Traerá consigo a los cautivos y proclamará: yo soy la resurrección y la vida. Allí está en pie la hueste de los resucitados. El último pensamiento fue el de la muerte y sus agonías. Los últimos pensamientos que ellos tuvieron eran acerca de la tumba, pero ahora proclaman: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las agonías de la muerte fueron las últimas cosas que sintieron. Así es. Y sabes, mi hermano, Así es. eso es aquellos que mueran en Cristo. Así es. Va a ser lo último o lo primero que van a recordar de lo último que vivieron. Y por eso es de que tú, mi querido amigo, mi querido hermano, tienes que confiar en el Señor para que así puedas alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús. Así es. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana.